Materias de especialidad. Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado y sus modificatorias, por Torero. 2041, el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, es considerado como respuesta, actos de conversión y transferencia. 2042, el que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir es considerado como respuesta, actos de ocultamiento y tenencia. 2043. El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos al portador cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, o hace ingresar o salir del país consigo o por cualquier medio tales bienes, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con igual finalidad, es considerado como respuesta, transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito. 2044, es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106 cuando el agente cometa el delito en calidad de respuesta, integrante de una organización criminal. 2045, es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106 cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de respuesta, la minería ilegal. 2046, es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106 cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de respuesta, tráfico ilícito de drogas. 2047, es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106 cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de respuesta, terrorismo. 2048, es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106 cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de respuesta, trata de personas. 2049, es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106 cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de respuesta, extorsión. 2050, es una circunstancia agravante en la lucha contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente a, respuesta, 500 unidades impositivas tributarias. 2051, es una circunstancia atenuante en la lucha contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados no sea superior al equivalente a, respuesta, 5 unidades impositivas tributarias. 2052, constituye rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información. Respuesta, el que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida. 2053, constituye rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos el que, respuesta, deliberadamente presta la información de modo inexacto. 2054, constituye rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, el que, respuesta, brinda información falsa.
2055. El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial dentro del marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, se considera agravado cuando se vincula a respuesta, minería ilegal. 2056. El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, se considera agravado cuando se vincula a respuesta, crimen organizado. 2057. El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, se considera agravado cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es, respuesta, superior al equivalente a 500 unidades impositivas tributarias. 2058. El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años, con 80 a 150 días multa e inhabilitación no mayor de 4 años, de conformidad con los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal, si, respuesta, el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es superior al equivalente a 500 unidades impositivas tributarias. 2059. El fiscal podrá solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil, corresponde a, respuesta, reglas de investigación. 2060. Para la investigación de los delitos previstos en el presente decreto legislativo, podrá, respuesta, el fiscal solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. 2061. ¿Quién solicita al juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil? Respuesta, el fiscal. 2062. El fiscal podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil al. Respuesta, juez. 2063. Para la investigación de los delitos previstos en el presente decreto legislativo, el fiscal podrá solicitar, respuesta, el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. 2064. La información obtenida en estos casos por el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil, solo será utilizada en, respuesta, relación con la investigación de los hechos que la motivaron. 2065. En todos los casos, ¿quién resolverá la incautación o el decomiso del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados, conforme a lo previsto en el artículo 102 del Código Penal? Respuesta, el juez. 2066. Será reprimida con pena de multa de 80 a 150 días multa e inhabilitación de 1 a 3 años, de conformidad con los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. Respuesta, la omisión por culpa de la comunicación de transacciones u operaciones sospechosas. 2067. Incurre en omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas el que incumple, respuesta, sus obligaciones funcionales o profesionales. 2068. La pena será privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años y 365 a 730 días multa, cuando, respuesta, el agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público. 2069. Es una función y facultad de la UIF, Perú, respuesta, inscribir a los sujetos obligados y a los oficiales de cumplimiento que estos designen, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en la presente ley.
2070. Es una función y facultad de la UIF, Perú. Respuesta: solicitar, recibir, requerir ampliaciones y analizar información sobre las operaciones sospechosas que le reporten los sujetos obligados. 2071. Es una función y facultad de la UIF, Perú. Respuesta: comunicar al Ministerio Público aquellas operaciones que luego del análisis e investigación respectivos se presuma que estén vinculadas a actividades de lavado de activos. 2072. El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación, procesamiento y sanción, respuesta, no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas. 2073. También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos. Respuesta: quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras de ganancias. 2074. No podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. Respuesta: el agente utilice o se sirva de su condición de agente del sector inmobiliario. 2075. Puede excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de la minería ilegal, lavado de activos u otras formas de crimen organizado. Respuesta: el fiscal. 2076. Cuando se trate de investigaciones relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, la UIF, respuesta, prestará la asistencia técnica que les sea requerida. 2077. A fin de lograr una mayor eficacia en la lucha contra el delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado, la UIF, Perú mantendrá relaciones de coordinación con, respuesta, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 2078. Es función y facultad de la UIF, Perú supervisar y sancionar en materia de prevención del delito de lavado de activos y el financiamiento de terrorismo a, respuesta, a aquellos sujetos obligados que carecen de organismo supervisor. 2079. Los registros de operaciones a que hace referencia el artículo 9 o cualquier información relacionada a estos deberán ser entregados obligatoriamente por los sujetos obligados a la UIF, Perú. Respuesta: por el medio electrónico, periodicidad y modalidad que ésta establezca. 2080. Los sujetos obligados a informar, conforme a la presente ley, deben registrar cada operación que se realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere el monto que establezca la UIF, Perú, por los siguientes conceptos. Respuesta: cobro de exportaciones. 2081. ¿En qué casos el juez resolverá la incautación o el decomiso del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados, conforme a lo previsto en el artículo 102 del Código Penal? Respuesta: en todos los casos. 2082. El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de, respuesta, prueba o condena. 2083. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo, corresponde a actividades criminales como los delitos de, respuesta, minería ilegal. 2084. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de, respuesta, tráfico ilícito de drogas. 2085. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de, respuesta, terrorismo.
2086. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como, respuesta, delitos contra la administración pública. 2087. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de respuesta, secuestro. 2088. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de respuesta, proxenetismo. 2089. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de respuesta, trata de personas. 2090. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de respuesta, tráfico ilícito de armas. 2091. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de respuesta, tráfico ilícito de migrantes. 2092. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como respuesta, delitos tributarios. 2093. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de respuesta, extorsión. 2094. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como respuesta, robo. 2095. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como respuesta, delitos aduaneros. 2096. También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos, el que respuesta, ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. 2097. En los casos de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de respuesta, redención de la pena por el trabajo y la educación. 2098. En los casos de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de respuesta, semilibertad. 2099. En los lugares de difícil acceso que implique además la ausencia de efectivos suficientes de la Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura necesaria, el fiscal en su calidad de titular de la acción penal puede excepcionalmente solicitar la respuesta, intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de la minería ilegal, lavado de activos u otras formas de crimen organizado. 2100. En los lugares de difícil acceso que implique además la ausencia de efectivos suficientes de la Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura necesaria, el fiscal en su calidad de titular de la acción penal puede excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de respuesta, la minería ilegal. 2101. En los lugares de difícil acceso que implique además la ausencia de efectivos suficientes de la Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura necesaria, el fiscal en su calidad de titular de la acción penal puede excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de respuesta, lavado de activos.
2102. En los lugares de difícil acceso que implique además la ausencia de efectivos suficientes de la Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura necesaria, el fiscal en su calidad de titular de la acción penal puede excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de respuesta, otras formas de crimen organizado. 2103. Las Fuerzas Armadas en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Perú, Decreto Legislativo 1100 y el presente Decreto Legislativo, para asegurar el cumplimiento de la presente norma colaborará con, respuesta, el Ministerio Público. 2104. La intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno la restricción, suspensión, ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en, respuesta, la Constitución Política del Perú. 2105. Estarán obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones se produzca el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero y otros bienes provenientes de la minería ilegal, así como de cualquier otra actividad de crimen organizado o destinados a su financiación. Respuesta: las instituciones sometidas al control y supervisión de la Superintendencia Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 2106. Los sujetos obligados establecidos a través de la Ley 27.693 deberán reportar bajo responsabilidad de forma inmediata y suficiente a la respuesta, Unidad de Inteligencia Financiera. 2107. La administración del dinero, bienes, efectos o ganancias ilegales que hayan sido incautados por los delitos previstos en el presente decreto legislativo, se adecuará a lo establecido en respuesta, las disposiciones sobre la materia previstas en la legislación vigente. 2108. Se adecuará a lo establecido a las disposiciones sobre la materia prevista en la legislación vigente, la respuesta, administración del dinero, bienes, efectos o ganancias ilegales que hayan sido incautados por los delitos previstos en el presente decreto legislativo. 2109. El Ministerio Público diseñará y pondrá en ejecución un programa de capacitación contra el lavado de activos vinculados a, respuesta, la minería ilegal y otras formas de crimen organizado. 2110. ¿Qué entidad diseñará y pondrá en ejecución un programa de capacitación contra el lavado de activos vinculados a la minería ilegal y otras formas de crimen organizado? Respuesta: el Ministerio Público. 2111. Quienes brindan su colaboración a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF, Perú, para el cumplimiento de su misión institucional. Respuesta: las entidades del Estado, en los ámbitos nacional, regional y local, y las empresas en las que el Estado tiene participación. 2112. Las entidades del Estado, en los ámbitos nacional, regional y local, y las empresas en las que el Estado tiene participación para el cumplimiento de su misión institucional, proporcionando información y cualquier otra forma de cooperación necesaria para combatir el delito de lavado de activos, brindan su colaboración. Respuesta: a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF, Perú. 2113. ¿Con qué institución la UIF, Perú mantendrá relaciones de coordinación a fin de lograr una mayor eficacia en la lucha contra el delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado? Respuesta: con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 2114. La UIF, Perú mantendrá relaciones de coordinación con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado a fin de, respuesta, lograr una mayor eficacia en la lucha contra el delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado. 2115. Los gastos que demande la aplicación del presente decreto legislativo se ejecutan con cargo a los presupuestos, respuesta, institucionales de las entidades competentes. 2116.
para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 27.693, ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, Perú, los sujetos obligados deben informar a la Unidad de Inteligencia Financiera en el plazo de respuesta, 90 días naturales. 2117, regular, en coordinación con los organismos supervisores de los sujetos obligados, los lineamientos generales y específicos, requisitos, precisiones, sanciones y demás aspectos referidos a los sistemas de prevención de los sujetos obligados a reportar y los reportes de operaciones sospechosas y de registro de operaciones, corresponde a una respuesta de las funciones y facultades de la UIF, Perú. 2118. Excepcionalmente, dada la urgencia de las circunstancias o el peligro en la demora, y siempre que sea necesario por la dimensión y naturaleza de la investigación, podrá disponer el congelamiento de fondos en los casos vinculados al delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, corresponde a una respuesta de las funciones y facultades de la UIF, Perú. 2119. Los sujetos obligados a informar, conforme a la presente ley, deben registrar cada operación que se realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere el monto que establezca la UIF, Perú, por el siguiente concepto: respuesta, depósitos en efectivo, en cuenta corriente, en cuenta de ahorros, a plazo fijo y en otras modalidades a plazo. 2120. Uno de los conceptos a registrar por parte de los sujetos obligados a informar. Cada operación que realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere el monto que establezca la UIF, Perú es, respuesta, depósitos constituidos con títulos valores, computados según su valor de cotización al cierre del día anterior a la imposición. 2121. Uno de los conceptos a registrar por parte de los sujetos obligados a informar cada operación que realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere el monto que establezca la UIF, Perú es, respuesta, compraventa de metales y barra diagonal o piedras preciosas, según relación que se establezca en el reglamento. 2122. Uno de los conceptos a registrar por parte de los sujetos obligados a informar cada operación que realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere el monto que establezca la UIF, Perú es, respuesta, compraventa en efectivo de moneda extranjera. 2123. Uno de los conceptos a registrar por parte de los sujetos obligados a informar. Cada operación que realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere el monto que establezca la UIF, Perú es, respuesta, giros o transferencias emitidos y recibidos, interno y externo, cualquiera sea la forma utilizada para cursar las operaciones y su destino, depósitos, pases, compraventa de títulos, etc. 2124. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Respuesta, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 2125. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Respuesta, la Superintendencia del Mercado de Valores. 2126. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Respuesta, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 2127. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Respuesta, Ministerio de Energía y Minas. 2128. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Respuesta, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 2129. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Respuesta, Ministerio de la Producción.
2130. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Respuesta: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2131. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Respuesta: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 2132. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Respuesta: Agencia Peruana de Cooperación Internacional. 2133. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Respuesta: la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 2134. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros el. Respuesta: Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. 2135. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros el. Respuesta: Colegio de Abogados. 2136. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros el. Respuesta: Colegio de Contadores Públicos. 2137. También son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, todo aquel organismo o institución pública o privada que sea designado como tal por. Respuesta: la UIF, Perú. 2138. En coordinación con los organismos supervisores deberá expedir normas estableciendo obligaciones, requisitos, infracciones, sanciones y precisiones respecto a todos los sujetos obligados. Respuesta: la Unidad de Inteligencia Financiera, Perú. 2139. La UIF, Perú, en coordinación con los organismos supervisores, respecto a todos los sujetos obligados, deberá expedir normas estableciendo. Respuesta: obligaciones, requisitos, infracciones, sanciones y precisiones. 2140. La UIF, Perú, deberá expedir normas estableciendo obligaciones, requisitos, infracciones, sanciones y precisiones respecto a todos los sujetos obligados, en coordinación con los. Respuesta: organismos supervisores. 2141. Los organismos supervisores ejercerán la función sancionadora en el ámbito de los sujetos obligados a reportar bajo su competencia, para lo cual aplicarán las normas reglamentarias y la tipificación de infracciones que apruebe. Respuesta: la Unidad de Inteligencia Financiera, Perú. 2142. Quienes ejercerán la función sancionadora en el ámbito de los sujetos obligados a reportar bajo su competencia, para lo cual aplicarán las normas reglamentarias y la tipificación de infracciones que apruebe la UIF, Perú. Respuesta: los organismos supervisores. 2143. ¿Qué entidad para efectos del ejercicio de la función de supervisión podrá requerir a los organismos supervisores la realización de visitas de inspección conjuntas? Respuesta: la UIF, Perú. 2144. Para efectos del ejercicio de la función de supervisión, la UIF, Perú podrá requerir a los organismos supervisores la realización de visitas de inspección conjuntas. Estas visitas también se podrán realizar a solicitud del organismo supervisor competente, previa conformidad de. Respuesta: la UIF, Perú. 2145. Los notarios públicos se encuentran bajo la supervisión. Respuesta: de la UIF, Perú. 2146. Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas para captar ahorros del público se encuentran bajo la supervisión. Respuesta: de la UIF, Perú. 2147. Complete el siguiente enunciado con la alternativa que corresponda.
Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito. Conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen. Su incautación o decomiso será reprimido con, respuesta, pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa. 2148. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, son actos de conversión y transparencia. Respuesta, el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. 2149. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Leg. 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, son actos de ocultamiento y tenencia. Respuesta, el que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. 2150. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, actos de ocultamiento y tenencia, el que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, será reprimido con pena privativa de la libertad. Respuesta, no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa. 2151. Complete el siguiente enunciado con la alternativa que corresponda. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, el que transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero o títulos valores cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, o hace ingresar o salir del país tales bienes con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad. Respuesta, no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa. 2152. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, es omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas. Respuesta, el que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales omite comunicar a la autoridad competente las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias. 2153. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, es rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información. Respuesta, el que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida, en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos. 2154. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, reglas de investigación, para la investigación de los delitos previstos en el presente decreto legislativo, el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil, ¿quién podrá solicitar al juez? Respuesta, el fiscal. 2155. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, reglas de investigación, para la investigación del delito de lavado de activos, el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones,
¿La reserva tributaria y la reserva bursátil, el fiscal a quien lo solicita? Respuesta, juez. 2156. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos. Decomiso, conforme a lo previsto en el artículo 102 del Código Penal, en todos los casos el juez que resolverá. Respuesta, la incautación o el decomiso del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados. 2157. Marque la alternativa que corresponda, según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, la prohibición de beneficios penitenciarios, corresponde a, respuesta, quienes incurran en la agravante contemplada en el segundo párrafo del artículo 4 del presente decreto legislativo no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. Semilibertad y liberación condicional. 2158. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, coordinación interinstitucional, la UIF, pero a fin de lograr una mayor eficacia en la lucha contra el delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado, ¿con quien mantendrá relaciones de coordinación? Respuesta, Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 2159. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, plazo para información de instrumentos de gestión para detección de operaciones sospechosas. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 27.693, ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, Perú, los sujetos obligados deben informar a la UIF, Perú en el plazo de, respuesta, 90 días naturales. 2160. Complete el siguiente enunciado con la alternativa que corresponda. Según él. Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, implementación del registro, la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones emitirá, respuesta, las disposiciones necesarias para el cumplimiento de dicha obligación.